Continuamos con el tema de relaciones geométricas y hoy nos toca estudiar el teorema de la altura y el teorema del cateto. Recordemos que cuando tenemos un triángulo rectángulo, que significa que es un triángulo con un ángulo de 90 grados, si en vez de tenerlo con la forma habitual, que es esta, le damos la vuelta y ponemos la hipotenusa como base, nos queda un triángulo de esta forma. ¿Veis? Simplemente hemos dado la vuelta al triángulo rectángulo, aquí tenemos el ángulo de 90 grados y la base del triángulo es la hipotenusa. Entonces nos queda que la distancia que hay del vértice de 90 grados a la base se llama altura relativa del triángulo. Entonces podemos aplicar dos teoremas, el teorema de la altura y el teorema del cateto. Para ello hay que saber un par de cositas. Hemos quedado que la base era la hipotenusa. Muy bien. Hipotenusa, cateto y cateto. B siempre será el cateto más cortito y C será el cateto más largo. Muy bien. Pues tenemos la altura de relativa, que es la distancia que hay de la base de la hipotenusa hasta el vértice de 90 grados. Entonces, la altura relativa nos divide, la base nos divide la hipotenusa en dos trocitos, n y m. El trocito n, que es el cortito, que va relacionado con la b, y el trocito m, que es el más larguito, que va relacionado con la c. Muy bien. El teorema de la altura, que nos dice que la altura al cuadrado, la altura relativa de este triángulo al cuadrado, tiene que ser igual a m por n. M por n. Y el teorema del cateto, como tenemos dos catetos, hay dos, pero simplemente es el mismo, Simplemente es b al cuadrado tiene que ser igual a n por a, o, si en vez de coger este cateto cogemos el otro, c al cuadrado tiene que ser igual a m por a. Y ya está. Vamos a hacer dos ejemplos de aplicación. Vamos a por el primero. Tenemos un triángulo rectángulo que tenemos la altura relativa, que simplemente nos divide la hipotenusa en dos trocitos, uno que mide 7 centímetros y otro que mide 28 centímetros, y nos piden calcular el perímetro y el área de este triángulo. Muy bien, pues recordemos, el perímetro es la suma de todos los lados y el área es base por altura dividido entre 2. Con los datos que tenemos, por ahora no podemos calcular nada. Pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero lo que haremos será calcular la hipotenusa. Porque la hipotenusa, si es todo, ¿qué será la hipotenusa? N más m. N más n nos dará la hipotenusa. Entonces, si yo sumo 7 más 28, nos dará la hipotenusa del triángulo, que esto si lo hacemos nos dará 35 centímetros. Muy bien, ya tenemos la hipotenusa, ya tenemos la base. Ahora vamos a aplicar primero el teorema de la altura. Y de esta manera podremos hallar la altura relativa. Entonces yo sé que h al cuadrado es igual a m por n. Entonces yo sé que h al cuadrado tiene que ser igual a 7 por 28. Y 7 por 28, esto nos da 196. Entonces, h será igual a raíz de 196, que esto nos dará 14 centímetros. Muy bien, pues ya tenemos la altura de nuestro triángulo, 14 centímetros. Ahora ya podríamos calcular el área, porque ya tendría la base, ya tendría la altura. Pero vamos a esperar a lo último. Ahora vamos a hallar los catetos que nos hacen falta para calcular el perímetro. Entonces vamos a aplicar el teorema del cateto. Recordad que esto era b y esto era c. Primero aplicaremos el teorema del cateto de b al cuadrado es igual a n por a. Entonces, b al cuadrado será igual a n, 7, por a, 35. Entonces, b al cuadrado será igual a 7 por 35, que esto es 245.
para hacer B tengo que hacer la raíz de 245. Y esto si lo hacéis da 15,65 centímetros. Muy bien, ahora ya tengo B. Ahora me falta C. Para hacer C, o podemos aplicar el teorema del cateto con C o aplicar el teorema de Pitágoras, porque ya tendríamos la hipotenusa y un cateto y podríamos calcular el otro cateto. Como estamos practicando los teoremas del cateto y de la altura, yo voy a aplicar otra vez el teorema del cateto. Entonces sería C al cuadrado es igual a M por A. Entonces C al cuadrado será igual a 28 por 35. C al cuadrado será igual a 980. Y si hacemos la raíz de 980, esto nos dará 31,30 centímetros. Muy bien, pues ahora ya tenemos los lados del triángulo A, B y C y también tenemos la altura. Entonces ya podemos calcular el perímetro y el área. Perímetro, recordad que es la suma de todos los lados, entonces será 35 más 15,65, que es este de aquí, más C, más 31,30. Y esto si lo hacéis os da 81,95 centímetros. Y ahora ya podemos calcular el área, que es base por altura dividido entre 2. Base es la hipotenusa, 35. Altura, la altura la hemos calculado, 14, dividido entre 2. Y esto si lo hacéis os dará 245 centímetros cuadrados. Pues muy bien, ya lo tenemos. Vamos a por el ejemplo número 2. Empezamos el ejemplo número 2. Tenemos un triángulo rectángulo que la hipotenusa mide 25 centímetros y sabemos que M, el segmento más larguito con el que queda dividido la altura relativa, mide 16 centímetros. Y nos piden lo mismo que antes, calcular el perímetro y el área de este triángulo. Muy bien, pues ahora vamos a empezar. Primero de todo, con los datos que tengo, puedo calcular N. Si todo esto es 25 y esto es 16, el trocito que me quedará aquí simplemente será 25 menos 16. Entonces, primero calculamos N, que será 25 menos 16, que esto nos da 9 centímetros. Entonces ya tengo N, que estos son 9 centímetros. Muy bien. Pues lo mismo que antes. Si ya tengo N y tengo M, puedo calcular la altura. Entonces aplicamos el teorema de la altura, que es h al cuadrado es igual a M por N. H al cuadrado será igual a 9 por 16. Y 9 por 16 son 144. Y ahora para calcular h simplemente tengo que hacer la raíz de 144, que estos son 12 centímetros. Pues ya tengo la altura de mi triángulo, 12 centímetros. Ahora, lo mismo que antes, aplicamos los teoremas del cateto para calcular los catetos que me faltan, que son
B y C. Entonces, aplicaré b al cuadrado es igual a n por a, b al cuadrado será igual a 9 por 25, entonces b al cuadrado es igual a 225. Y ahora tengo que hacer, para quitar el cuadrado, la raíz de 225, y esto ya nos da 15 centímetros. Ahora aplicamos otra vez el teorema del cateto para hallar el otro cateto, que recordad que este lo podríais calcular con el teorema de Pitágoras, como queráis. Sería 16 por 25, 16 por 25 son 400, y raíz de 400, que son 20 centímetros. Pues ya creo que ya lo tenemos todo. Entonces ya podemos calcular el perímetro, que recordad que era la suma de todos los lados, era 25 más 15 más 20. 25 más 15 más 20. Y esto son 60 centímetros de perímetro. Y el área es base por altura dividida entre 2. Base 25. Altura la hemos calculado. 12 dividido entre 2. Y 25 entre 12 dividido entre 2 son 150 centímetros cuadrados. Y ya está, ya lo tenemos.